Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Obi. El día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que desde hace semanas he querido hablar con ustedes. Y este tema se trata sobre el carbono. ¿Qué es el carbono y para qué sirve el carbono? Espero que les guste y que les sirva el video. Entonces amigos, comencemos a aprender un poco sobre el carbono. Les voy a explicar qué es el carbono en mis propias palabras. Se los voy a explicar tal como yo lo entiendo. El carbono para mí amigos es todo lo que ya está seco. Podemos decir que este pedazo de cartón que tengo acá en este camino es carbono. Todo este acolchado que ya le echamos a este bancal es carbono. Miren, acá tenemos un poco de paja, tenemos un poco de restos de poda, es carbono. Esta planta que ustedes ven acá, esto es nitrógeno. Ahorita se los voy a explicar bien un poco de la diferencia. Nos podemos dar cuenta que esta planta de romero que está acá, que se está marchitando, dentro de unos días va a ser carbono. ¿Por qué va a ser carbono? Porque miren, esta planta estaba verde, pero como la dejamos de echar agua, se nos está marchitando, se nos está muriendo, entonces se está secando, y cuando esta planta se seca ya es carbono. Nos podemos dar cuenta en este bancal también. Miren, este bancal yo lo aboné, le eché este acolchado, esta capa de acolchado que tenemos acá. Eran unas plantas de chilacayote, de chayote, que teníamos en todo nuestro huerto en casa, pero como las plantas ya llegaron a su ciclo, adivinen qué pasa, esa planta se muere y ya tenemos el carbono. Eso es lo que nos da. ¿Y para qué sirve el carbono? Les voy a dar demasiados ejemplos para que sí me puedan entender. El carbono sí sirve para que... El carbono, en mis propias palabras, pienso que es el elemento que necesitamos para la vida. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos carbono, amigos, estuviéramos con tanto nitrógeno. ¿Alguna vez han visto un pantano? De que hay mucho verde, que hay muchas algas, que hay mucho nitrógeno. ¿Y qué pasa ahí? En los pantanos no hay vida. ¿Por qué no hay vida? Porque no tiene carbono. Entonces siempre se necesita ese rango de 50% carbono, 50% nitrógeno. Miren esta planta que yo tengo acá. Esta planta hace unas semanas atrás era una planta de perejil verde. Ya vino, ya creció, sacó semillas y miren, solo dejamos la planta y esta planta se va a secar, va a regresar todo ese carbono al suelo. Básicamente amigos, la tierra es carbono, podríamos decir que la tierra es carbono. Miren, acá tenemos todo ese carbono. Acá tenemos un poco de acerrín y también tiene un poquito de viruta, y nos podemos dar cuenta que esto hace, podemos decir, un año atrás, no sé hace cuánto tiempo talaron este árbol, pero mire, ya lo vinieron, ya lo procesaron bien, y todo esto que salió, miren, todo esto es puro carbono amigos. Entonces nosotros necesitamos ese carbono en nuestra vida para que podamos comer, para que puedan crecer los alimentos. Las plantas necesitan ese carbono, porque si no tienen carbono nunca se va a estar produciendo esos nutrientes, todas esas cosas que nosotros necesitamos. De este lado tengo otro ejemplo amigos que les quiero mostrar. Acá tenía unas matas de menta que se me marchitaron, que se me murieron, y dejaron todas las plantas, se secaron, y miren cómo están ahorita. ¿Esto qué es? Pues es carbono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es todas las cosas secas. ¿Y qué podemos hacer con todo esto ahorita? Pues aquí lo que podríamos hacer es venir, echar un poquito de agua y comenzar a construir ese suelo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a construir el suelo? Solo venimos, miren, solo destriparíamos toda esta materia orgánica. Miren, cuando uno la va destripando, cuando uno la va quebrando, ¿qué es lo que pasa? Nos va quedando esto, miren, nos va quedando todo esto que está seco. Ya todo esto que ya está seco, ¿qué es lo que necesita para que ya se vuelva en un buen substrato? Pues solo necesitaría humedad. Pero ¿qué pasaría si solo tuviéramos humedad y no tuviéramos nada que nos ayude con la humedad? Pues comenzaría a apestar, ¿verdad? Por eso le digo amigos, de que ese carbono es lo que necesitamos en nuestro huerto en casa. Entonces yo sé que es difícil ir y comenzar a conseguir esas hojas secas, esa viruta, ese acerrín, pero yo sí les recomiendo amigos que ustedes lo puedan traer a su huerto en casa para que comiencen a construir suelo. Y se van a dar cuenta que si vienen y comienzan a agregar más carbono a su huerto en casa, van a comenzar a construir más suelo, más suelo, más suelo, que es lo que nosotros necesitamos. Porque si nuestro suelo está lleno de nutrientes y tiene todos los elementos que necesita, pues adivinen qué, pues vamos a tener esa cosecha. Muchas personas dicen que el carbono es el elemento de vida, porque sin carbono no hubiera vida. Y también nosotros que tenemos un huerto en casa, amigos, nos estamos ayudando, como no tienen idea, al medio ambiente. ¿Por qué lo estamos ayudando al medio ambiente? Porque cuando nosotros venimos y tenemos un huerto en casa, pues las plantas vienen, respiran todo ese dióxido de carbono. Ya cuando han respirado ese dióxido de carbono, ya lo convierten en nitrógeno, en oxígeno, que es lo que nosotros respiramos, ¿verdad?
Entonces carbono lo necesitamos también cuando todas las veces que nosotros tenemos un huerto en casa. Otra ventaja es de que el suelo puede almacenar hasta 10 veces ese carbono. Quiere decir que están yendo menos gases hacia la atmósfera, y eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos siempre estar cuidando el ecosistema, el medio ambiente, porque solo un planeta tenemos, y ¿qué va a pasar si no lo cuidamos? Y también con el simple hecho de tener ese huerto en casa, amigos, pues nosotros venimos, como ustedes saben, las plantas hacen fotosíntesis, ¿verdad? Todo eso verde que ustedes ven, pues es fotosíntesis. Ya cuando las plantas vienen y se secan, pues ya es cuando ya tenemos ese carbono. Pero si venimos y lo construimos en tierra, esos gases no se van a ir para el cielo, para la atmósfera, y la vamos a estar cuidando más. Por ejemplo, todas esas veces que nosotros venimos, usamos un carro, una moto o cualquier cosa que use gasolina, pues estamos dejando esa huella de carbono, y eso es lo que no queremos. Nosotros, entre más autosostenibles somos, pues cuidamos más las cosas, tratamos la manera de no gastar muchos gases en aceites, en gasolina y todo eso. Pues estamos cuidando el planeta, cual solo uno tenemos, se lo vuelvo a repetir, solo un planeta tenemos, hay que cuidarlo, y el huerto es la mejor forma que podemos ayudar al ecosistema. Otra de las cosas, amigos, tratemos siempre de no estar comprando vegetales, frutas o cosas que vienen de otros países, porque entre más lejos son las cosas que tenemos en nuestra casa, nuestro huerto en casa, pues adivinen qué, estamos dejando una huella de carbono más grande. Entonces, entre más así vamos a un mercado que sea local, si no tenemos que usar ese carro, pues vamos a estar ayudando al ecosistema, al medio ambiente, que eso es lo que queremos. Entonces, y si no, y sería mucho mejor si nosotros venimos y comenzamos a producir nuestros propios abonos, porque si producimos nuestros propios abonos, amigos, adivinen qué pasa, de que no tenemos que usar esos abonos químicos hechos por el hombre. Miren, esto es carbono. Esa fue una planta que vino y respiró demasiado dióxido de carbono, y miren, eso ya nos dio nitrógeno, y ahorita esto lo que hacemos es venir y regresárselo al suelo, y al suelo pues va a venir, va a crear ese abono que necesitamos. Vamos a sembrar esas semillas, va a salir una planta que va a respirar dióxido de carbono, y luego que respire dióxido de carbono nos va a dar ese oxígeno que necesitamos, y es un ciclo que se repite, pero nosotros tenemos que ser muy diligentes cuando vamos y compramos cosas. Que por ejemplo, si nosotros venimos y ordenamos algo yo soy de Guatemala, y si ordeno algo de los Estados Unidos, ¿qué pasa? Pues estoy dejando una huella de carbono mucho más grande. Acá les quiero mostrar otro ejemplo de por qué necesitamos el carbono en nuestro huerto en casa. En este tonel es donde yo estoy fabricando toda mi gallinaza. Siempre fabrico gallinaza, y para que yo pueda fabricar gallinaza necesito 50% nitrógeno, 50% carbono. El nitrógeno es todo el estiércol todo el estiércol de gallina, y el carbono es, en este caso nosotros usamos viruta para hacer este abono que ya tenemos acá. Como se pueden dar cuenta, ya todo ya está descompuesto. Ya lo podríamos venir y aplicarlo al huerto en casa, cual yo les he hecho demasiados videos sobre gallinaza. Hoy no voy a estar hablando mucho sobre eso, pero solo les estaba dando el ejemplo de que qué pasaría que si solo venimos y queremos compostar solo el estiércol de gallina. ¿Alguna vez lo han compostado? ¿Se dieron cuenta que cómo apesta? Pero ¿cómo apesta ese estiércol de gallina? ¿Por qué apesta? Porque no tiene algo que le quite todo ese amoníaco, todo ese olor que tiene. ¿Y qué es lo que lo quita? Es todo ese carbono. Entonces, el carbono es el que nos va a estar construyendo suelo básicamente, y el nitrógeno pues va a ser el alimento para las plantas. Miren, acá nos podemos dar cuenta de que como tiene la humedad que necesitamos, miren, así es como se va descomponiendo el nitrógeno. El carbono pues necesita el nitrógeno, y el nitrógeno necesita el carbono para que se pueda crear este gran abono que tengo acá. Aquí les traigo otro ejemplo más. Aquí estoy afuera del gallinero. Aquí es donde tengo un bancal que se llama Hugelculture, y acá nos podemos dar cuenta que aquí es pura tierra. Miren, esto es puro carbono de que se ha ido descomponiendo y ha pasado el tiempo, y miren, se ha convertido en tierra, miren, y aquí no podríamos hacer nada. Tengo carbono, pero como no tiene nada de humedad, pues entonces es puras cosas secas. Pero si ya nos venimos para este lado y nos damos cuenta que aquí es donde yo siempre riego, porque aquí es donde tengo unas cuantas hortalizas, y como tiene esa humedad, pues miren, ya comienza a construir ese suelo. Miren cómo va cambiando. Miren ese suelo que está construyendo. Pero ¿por qué lo está construyendo? Porque tiene ese carbono. Por eso le digo, yo se los voy a seguir repitiendo. Parezco un disco quebrado de que sigue repitiendo las mismas cosas, pero necesitamos ese carbono.
yo pienso que a veces necesitamos más el carbono que lo que necesitamos el nitrógeno, porque si nosotros tenemos solo el carbono y le echamos un poquito de agua, se va a descomponer y va a comenzar a construir suelo. Pero si tenemos solo nitrógeno, a veces mucho nitrógeno es malo para las plantas. ¿Por qué es malo el nitrógeno para las plantas? A veces, cuando en exceso es malo, porque muchas veces las plantas no pueden soportar tanto nitrógeno, es cuando ya las plantas comienzan a llamar esas plagas, es cuando ya llegan los pulgones o cualquier otra plaga a nuestro huerto en casa. Entonces, amigos, ¿para qué necesitamos el carbono? El carbono lo necesitamos para que podamos descomponer el nitrógeno y para que se pueda venir y comenzar a fabricar ese suelo que necesitamos. Miren, ahorita que estaba grabando un gusanito. De hecho, esas orugas, miren cuántas orugas hay acá. Y las estoy soportando porque quiero ver qué clase de flor dan, pero no las están dejando que se desarrolle bien esta planta. Ok, amigos, les voy a dar el último ejemplo de cómo y por qué necesitamos ese carbono en nuestro huerto en casa. Miren, aquí tengo un vaso de puras cosas secas. Todas estas cosas secas que yo tengo acá, voy a venir y las voy a quebrar. Todititas. Entonces se van a dar cuenta qué pasa con todas estas cosas secas. Las que se puedan quebrar, pues en buena hora. Miren, puras cosas secas. Las que están muy grandes, pues no las vamos a usar, ¿verdad? Solo para el ejemplo que les quiero dar. Miren, ya tengo todo quebrado. Esto lo podríamos usar ahorita, podemos venir a aplicárselo al huerto en casa, pero si lo echamos solo así como está seco, se va a comenzar a volar y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos retener esos nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para que esto no se vuele? Agarramos un poquito de agua. Ahorita la voy a agarrar, miren. Agarramos ese poquito de agua, se lo echamos. Miren, me voy a quedar todas con las manos sucias. Pero miren, amigos, cómo hacemos ese substrato. Con ese substrato que tenemos acá, si quisiéramos enraizar algo, pues ya pudiéramos. Miren cómo cambió esas hojas secas que teníamos, cómo cambiaron. Ahorita miren cómo se ve, ya se ve un substrato. Miren cómo retiene humedad. ¿Cómo nos sirve ese carbono para retener humedad? ¿Qué pasaría ahorita que este carbono ya tiene nitrógeno, que es el agua? ¿Qué va a pasar? Pues se va a comenzar a descomponer y cuando ya se descomponga, ¿qué va a fabricar? Pues va a fabricar ese substrato que necesitamos, ¿verdad? Entonces, amigos, pues eso es a lo que yo quiero llegar, que sin carbono nosotros en nuestro huerto en casa no podríamos tenerlo porque lo necesitamos. Por eso es de que hay muchos suelos bien erosionados. ¿Por qué? Porque solo tienen puro, nunca les han echado, nunca los han abonado de nuevo, no le han echado esa materia orgánica, que es lo que necesitan los suelos. Y si no tienen esa materia orgánica, pues simplemente solo van a estar echando abonos químicos. Y entre más abonos químicos le echamos, se degrada más el suelo. Ok, amigos, pues ahí tienen mi video sobre el carbono, para qué lo necesitamos y cómo aplicarlo al huerto en casa. Como se dieron cuenta, lo único que tenemos que hacer para agregarle carbono al huerto, solo necesitamos agregarle cosas secas, viruta, serrín, paja, brosa, lo que nosotros encontramos, y para que eso se pueda descomponer necesita agua. Pero el carbono es más importante que el nitrógeno, porque sin carbono, créanme, no van a tener suelo. Espero que les guste, que les sirva este video, amigos. En las redes sociales pues pueden encontrar más información. Yo solo les di como una pequeña introducción sobre lo que es el carbono. Y créanme, agreguen más materia orgánica al suelo, agreguen más cosas secas a su huerto en casa. Y cuando comienza a caer la lluvia, se van a dar cuenta que eso se va a comenzar a podrir, se va a comenzar a descomponer y va a comenzar a fabricar ese suelo que tanto necesitamos en nuestro huerto en casa. Me tardé un poquito en hacer este video porque lo comencé a hacer en la mañana, pero yo quería mostrarles las cosas secas a ustedes, pero en la mañana, como había caído el sereno, pues no estaba húmeda las cosas secas. Entonces necesitamos ese sol para ya podernos dar cuenta de ese carbono. Miren, acá tengo, esos eran unas cosas de milpa que nunca las echamos a la basura. Miren, nosotros lo que hacemos es venir, hacerlo en pedacitos. Poco a poco se va descomponiendo y conforme se va descomponiendo nos va formando ese suelo. Si no me creen, amigos, pues hagan la prueba y me dejan en los comentarios qué tal les fue. Cuídense, Dios los bendiga, y si les gustó este video denle like, compártanlo, suscríbanse al canal. Siempre subimos videos interesantes sobre el huerto en casa y realmente, amigos, con todo mi corazón espero que este video sí les sirva. Y si me hacen caso y comienzan a agregar carbono a su huerto en casa, van a tener un buen suelo rico en nutrientes. Ese carbono nos va a ayudar a retener la humedad y también para que drene bien. Cuídense, Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.